Mi hija adulta acumuló deudas por viajes, compras y un negocio que nunca tomó en serio. Primero me pidió un préstamo. Después empezó a decir que yo debía vender la casa donde viví con su madre porque era demasiado grande para un viudo. Cuando me negué, me llamó cruel delante de toda la familia. Lo que no sabía era que yo había guardado los mensajes donde admitía que no pensaba devolverme nada. Eso fue lo que más me dolió. No que tuviera deudas, no que estuviera desesperada, no que me pidiera ayuda. Lo que me rompió por dentro fue descubrir que mi hija no me veía como su padre, sino como una propiedad a medio usar. La casa, mis ahorros, mi pensión, mi viudez, todo parecía estar disponible para ella, siempre que lo llamara necesidad. Me llamo Ricardo. Tenía 64 años cuando mi hija Daniela intentó convertir mi casa en la solución de sus malas decisiones. Yo llevaba 3 años viudo. Mi esposa, Teresa, había muerto después de una enfermedad larga, de esas que cambian la vida antes de terminar de llevarse a la persona. Teresa y yo estuvimos casados 38 años. La casa donde vivo no es grande para presumir. Es grande porque allí criamos una familia, recibimos primos, cuidamos a mis suegros durante una temporada, celebramos cumpleaños, discutimos, lloramos, pagamos deudas, guardamos cajas y envejecimos juntos. No voy a describir cada habitación como si fuera un museo, porque lo importante no eran los muebles ni las paredes. Lo importante era lo que esa casa representaba. Seguridad, independencia, el lugar donde cuidé a mi esposa hasta el final, el techo que Teresa y yo pagamos con años de trabajo, la certeza de que, aunque mi pensión no fuera enorme, al menos no dependería de nadie para tener donde vivir. Daniela sabía eso, y aún así empezó a hablar de la casa como si fuera dinero dormido. Mi hija tenía 32 años. Era inteligente, carismática, rápida para hablar, rápida para emocionarse y todavía más rápida para abandonar cualquier cosa cuando dejaba de ser fácil. De niña fue dulce, de adolescente fue intensa, de adulta se convirtió en una persona que confundía apoyo con rescate permanente. La primera vez que le presté dinero tenía 24 años. Era una deuda de tarjeta. Dijo que había comprado ropa para entrevistas de trabajo y que se le había salido de control. Me prometió devolverlo en 3 meses. No lo devolvió. Después vino un curso de marketing digital. Dijo que le abriría puertas. Lo pagué. Lo dejó a la mitad. Después vino un viaje con amigas. Según ella, ya estaba pagado, pero necesitaba un empujón para gastos. Le dije que no. Lloró. Teresa todavía vivía y me dijo esa noche que ayudarla una vez más no nos iba a matar. La ayudamos. El viaje terminó con más gastos y otra deuda. Años después entendí que cada una vez más le enseñó a Daniela algo equivocado. Sus decisiones podían tener consecuencias, pero no necesariamente para ella. Cuando Teresa enfermó, Daniela apareció al principio con mucha energía. Prometió turnos, comidas, compañía y trámites. Durante las primeras semanas llamó seguido, llevó algunas cosas, lloró con su madre y dijo que estaría presente. Luego empezó a faltar. Decía que tenía mucho trabajo. Decía que estaba agotada. Decía que no sabía manejar hospitales. Decía que su madre no quería que la viera así. Yo, que no tenía fuerzas para pelear con mi hija mientras veía apagarse a mi esposa, dejé de exigirle. Teresa la defendía. Me decía que Daniela tenía su vida. Yo asentía, pero por dentro me dolía. Cuando Teresa murió, Daniela lloró como si se le hubiera roto el mundo. No dudo de que la quisiera. Esa es la parte difícil de contar una historia familiar. La gente puede amar y aún así ser egoísta. Puede llorar sinceramente y después usar el nombre de una persona muerta para manipular. Durante el primer año después de la muerte de Teresa, Daniela me llamaba mucho. Me preguntaba si había comido. Me preguntaba si dormía bien. Me preguntaba si quería que pasara el domingo. Yo agradecía esas llamadas. Me hacían sentir menos solo. Después empezaron las preguntas. Un día me dijo que la casa quizás se me hacía demasiado grande. Respondí que no. Ella dijo que yo estaba solo. Le dije que estaba solo, no perdido. Daniela dijo que tal vez estaría más cómodo en un departamento pequeño. Le respondí que estaba cómodo allí. Entonces dijo una frase que me dolió porque tocó un lugar vulnerable. Mamá no querría que te quedaras encerrado en recuerdos. Yo sí vivía entre recuerdos, pero no estaba encerrado. Había aprendido a cocinar para uno, a apagar luces en habitaciones que ya nadie usaba, a tomar café sin escuchar la voz de Teresa, a sentarme a cenar y no poner 2 platos por costumbre. Eso no era encierro, era duelo. Daniela no lo entendía, o no quería entenderlo. Sus deudas crecieron otra vez durante el segundo año después de la muerte de Teresa. Primero dijo que era por un negocio. Había decidido vender productos de decoración por internet. Compró inventario, pagó una página, invirtió en publicidad, contrató a una chica para fotos, alquiló un espacio pequeño compartido y luego pasó semanas diciendo que estaba construyendo marca. Cuando le preguntaba cuánto vendía, cambiaba de tema. Yo le decía que todo negocio podía perder al principio, pero que había que saber cuánto perdía. Ella respondía que yo pensaba como empleado. Le dije que pensar como empleado me había permitido pagar esa casa. Se molestó, dijo que yo siempre tenía que hacerla sentir pequeña. Yo no intentaba hacerla sentir pequeña. Le estaba pidiendo números, pero los números no le gustaban. Para Daniela, la visión no pagaba tarjetas, pero le servía para evitar preguntas. La pasión no pagaba alquiler, pero le permitía hablar como si cualquier crítica fuera falta de
fe. El potencial no pagaba intereses, pero la hacía sentirse víctima de quienes no queríamos financiarlo. A los 4 meses, el negocio estaba prácticamente muerto. Ella seguía publicando en redes como si estuviera creciendo, pero me enteré por mi hermana Clara de que debía dinero a proveedores, a una amiga y al banco. Una tarde llegó a mi casa sin avisar. Entró con cara seria. Mi primer impulso fue preocuparme. Aunque los hijos sean adultos, algo en el cuerpo de un padre reacciona cuando los ve angustiados. Le pregunté qué pasaba. Daniela dijo que necesitaba hablar. Se sentó frente a mí y me pidió dinero. No le dije que no de inmediato. Le pregunté cuánto. Me dio una cifra grande. Demasiado grande para llamarla préstamo familiar. Le pregunté para qué exactamente. Dijo que era para ordenar deudas. Le pregunté qué deudas. Respondió que varias. Le dije que necesitaba verlas. Me miró como si la hubiera insultado. Preguntó cómo que verlas. Le expliqué que si quería que le prestara esa cantidad, necesitaba saber cuánto debía, a quién, con qué intereses y cuál era su plan para devolver. Daniela dijo que era mi hija. Le respondí que precisamente por eso necesitábamos hacerlo bien. Ella dijo que no era una desconocida que venía a estafarme. No respondí, porque a veces el silencio es mejor que decir algo demasiado honesto. Daniela empezó a llorar. Dijo que estaba ahogada, que recibía llamadas, mensajes y amenazas de cobro. Dijo que no dormía y que le daba ansiedad abrir el correo. Le dije que hiciéramos una lista y buscáramos una solución. Ella respondió, la solución es que me prestes el dinero. Le dije que eso no era una solución, sino una transferencia. La solución era un plan. Me llamó frío. Esa palabra empezó a aparecer mucho después. Frío porque pedía cuentas. Cruel porque no abría la billetera sin mirar. Controlador porque no quería vender mi casa. Le dije que podía ayudarla a organizarse, acompañarla al banco, ayudarla a negociar y pagar directamente una deuda urgente si revisábamos todo. Pero no iba a darle dinero sin saber a dónde iba. Daniela se levantó. Dijo que su madre no la habría tratado como una delincuente. Ese golpe fue bajo, y lo sabía. Le dije que no usara a su madre para evitar una conversación difícil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que Teresa sí confiaba en ella. Le respondí que su madre la amaba, pero confiar ciegamente no era lo mismo. Daniela cambió de tono. Dijo que yo estaba sentado en una casa enorme, solo, con habitaciones vacías, mientras mi hija se hundía. Ahí apareció por primera vez de forma directa. ¿La casa? Le pregunté qué tenía que ver la casa. Daniela dijo que todo. Preguntó de qué servía tener una propiedad así si mi propia hija estaba desesperada. Le respondí que servía para que yo tuviera donde vivir. Ella dijo que podía vivir en algo más pequeño. Le dije que no quería. Dijo que no necesitaba tanto espacio. Le respondí que ella no decidía cuánto espacio necesitaba. Entonces dijo, la herencia debería servir en vida. La miré fijamente. Le pregunté qué herencia. Se quedó callada un segundo. Dijo que yo sabía a qué se refería. Le dije que no, que quería escucharlo. Daniela dijo, ¿la casa? Algún día será parte de mi herencia. Le respondí, cuando yo muera. Ella dijo mi nombre con tono de reproche. Yo insistí, no, dilo completo. Estás hablando de usar ahora algo que todavía es mi hogar. Me pidió que no lo dijera así. Le pregunté cómo quería que lo dijera. Respondió que como una familia que se ayuda. Le dije que una familia que se ayuda no empieza pidiendo que un viudo venda su casa para pagar compras, viajes y un negocio mal manejado. Su cara cambió. Dijo que eso era injusto. Le pregunté qué parte era injusta. Dijo que yo reducía todo a compras. Le respondí que entonces me mostrara las deudas. Dijo que no podía hablar conmigo. Tomó su bolso y se fue llorando. Esa noche me quedé sentado en la mesa con una sensación amarga. No porque dudara de mi respuesta, sino porque dudaba de mí como padre. Esa es la trampa. Puedes tener razón y aún así sentirte culpable porque quien llora es tu hija. Al día siguiente escribió que perdonara su reacción, que estaba desesperada. Le respondí que lo sabía y que, si quería, podíamos revisar sus cuentas juntos. Ella dijo que no quería ser auditada por su propio padre. Le respondí que no era auditoría, sino responsabilidad. No contestó. Pasaron 3 días. Luego empezó la campaña. Primero llamó mi hermana Clara. Me preguntó qué había pasado con Daniela. Le pregunté qué le había dicho ella. Clara respondió que Daniela le contó que me pidió ayuda y que yo la traté como irresponsable. Le expliqué que le pedí ver sus deudas. Clara suspiró. Dijo que entendía mi punto, pero que Daniela estaba muy mal. Le dije que yo también estaba mal desde que Teresa murió y nadie me ofrecía vender su casa para resolverlo. Clara me pidió que no fuera duro. Le respondí que no estaba siendo duro, sino cuidadoso. Entonces dijo que Daniela creía que la casa era demasiado grande para mí. Cerré los ojos. Le pregunté si también le había pedido que me dijera eso. Clara guardó silencio. Ese silencio respondió. Después llamó mi cuñado. Luego una prima. Después un sobrino. Todos con frases parecidas. Daniela está sufriendo. ¿Podrías ayudar? Una casa no abraza. Teresa no habría querido verla así. No esperes a morirte para ayudar. Ese último comentario me dio náuseas. No esperes a morirte. Como si seguir vivo fuera egoísmo. Como si mi casa solo tuviera valor cuando yo dejara de respirarla. Daniela empezó a escribirme mensajes más directos. Decía que no me estaba pidiendo quedarme sin nada, que podía vender, comprar un departamento y ayudarla con una parte. Decía que la casa tenía demasiados recuerdos tristes
ajustes y que soltarla me haría bien. Decía que Teresa siempre afirmaba que lo material no importaba. Decía que ella también era parte de lo que su madre había dejado. Respondí una sola vez. Tu madre dejó recuerdos, no deudas para mí. No lo tomó bien. Me llamó cruel. Después dijo que desde que murió su madre me había vuelto controlador. Luego escribió que prefería una casa vacía antes que a mi propia hija. Guardé capturas. No al principio por estrategia. Las guardé porque me dolían y quería releerlas para entender si yo estaba siendo injusto. Pero cuanto más las leía, más claro veía el patrón. Daniela no estaba pidiendo ayuda. Estaba construyendo un caso contra mí. El negocio terminó de hundirse 2 semanas después. Me llamó llorando. Dijo que el banco iba a reportarla. Le pregunté cuánto debía. Me dio otra cifra. Era más alta que la anterior. Le recordé que 2 semanas antes había dicho menos. Respondió que no había contado todo. Le dije que entonces necesitaba ver todo. Gritó que otra vez estaba con lo mismo. Le respondí que sí, otra vez. Dijo que no tenía tiempo para planillas, que necesitaba dinero. Le dije que no iba a darle dinero sin claridad. Entonces dijo, véndeme mi parte. Me quedé helado. Le pregunté qué parte. Daniela respondió, mi parte de la casa. Le dije, no tienes parte de la casa mientras yo viva. Dijo que era mi única hija. Le respondí que yo seguía vivo. Dijo que no quiso decir eso. Le dije que sí quiso. Ella intentó corregirse. Dijo que se refería a que algún día sería suya. Le respondí que algún día no era hoy. Dijo que podía adelantarle herencia. Le dije que no. Preguntó por qué. Le respondí que no iba a financiar irresponsabilidad con mi seguridad. Me dijo que era una palabra fea para usar con una hija. Le respondí que más feo era querer heredarme en vida. Colgó. Esa noche me llegó un mensaje que cambió todo. Daniela escribió, dilo como préstamo si quieres sentirte mejor, pero los dos sabemos que esa casa algún día será mía. Si la familia te presiona, vas a ceder. Lo leí varias veces. No tenía lágrimas. No tenía desesperación. No tenía amor. Tenía cálculo. Guardé captura. Luego escribió que su madre se habría entendido que la herencia debía ayudar antes de que fuera tarde. Después escribió que no pensaba pasar años pagando por errores cuando yo podía resolverlo vendiendo algo que ni siquiera usaba completo. Luego escribió, si me das el dinero, nadie tiene que enterarse de mis deudas. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Por primera vez desde que empezó todo, sentí más claridad que tristeza. Mi hija no quería un préstamo, quería una entrega sin devolución. Quería que yo llamara ayuda a su falta de responsabilidad. Quería que yo llamara herencia a mi propia casa. Y estaba dispuesta a usar a su madre muerta, a la familia viva y a mi soledad para conseguirlo. Al día siguiente llamé a un abogado. Se llamaba Martín. Me lo recomendó un vecino que había hecho su testamento con él. Fui a su oficina con una carpeta que incluía escrituras, documentos de propiedad, papeles de mi pensión, certificado de defunción de Teresa y, por primera vez, capturas de mensajes de mi propia hija. Me dio vergüenza enseñarlas. Martín las leyó con seriedad. No hizo comentarios sentimentales. Eso me ayudó. Me dijo que mi hija no tenía derecho a exigir herencia mientras yo viviera. La casa era mía según los documentos. Me pidió no firmar poderes, promesas de venta ni autorizaciones. Me dijo que no aceptara reuniones con abogados de ella sin asesoría. También me advirtió que si Daniela empezaba a insinuar que yo no estaba bien para manejar mis bienes, debíamos documentar mi estado y responder. Sentí una punzada. Le pregunté si podía hacer eso. Martín respondió, la gente hace muchas cosas cuando cree que hay patrimonio disponible. Le dije que era mi hija. Él me miró y dijo, justamente por eso debe protegerse con papeles. La confianza familiar es muy bonita hasta que alguien intenta convertirla en firma. Esa frase se quedó conmigo. La confianza familiar es muy bonita hasta que alguien intenta convertirla en firma. Le pregunté si debía cambiar mi testamento. Me dijo que convenía revisarlo, no por venganza, sino para dejar claro que quería, como quería proteger la casa mientras viviera y qué condiciones podía establecer. También me dijo que convenía dejar constancia de las presiones. Le aclaré que no quería desheredarla impulsivamente. Martín respondió que no hiciera nada impulsivo, pero tampoco dejara documentos viejos si la situación familiar había cambiado. Salí de la oficina con alivio y dolor. Alivio porque la ley no decía que mi hija podía exigirme mi casa por estar endeudada. Dolor porque había llegado al punto de necesitar que un abogado me confirmara que seguir viviendo bajo mi techo no era crueldad. Daniela no sabía que yo había consultado. Y siguió escribiendo. Decía que la familia estaba preocupada por mí. Decía que tal vez debía hablar con alguien. Decía que desde que murió su madre tomaba decisiones desde el miedo. Decía que no quería quitarme nada, solo ayudarme a ver opciones. Decía que, si vendía, podría vivir mejor. Decía que esa casa me estaba haciendo egoísta. Guardé todo, cada mensaje, cada audio, cada contradicción. Algunos audios eran especialmente duros. En uno lloraba diciendo que solo quería que la ayudara, que no entendía cómo yo podía dormir tranquilo sabiendo que mi hija se estaba hundiendo. En otro, enviado quizá por descuido o por exceso de confianza, apareció otro tono. Dijo que si yo no fuera tan terco, todo ya estaría arreglado. Dijo que era una casa enorme para un viejo solo y que no tenía sentido. Un viejo solo, eso también lo guardé. La presión familiar llegó a un cumpleaños de mi sobrino. No quería ir, pero Clara insistió.
fingió. Me dijo que necesitaba salir. Fue. Daniela estaba allí. Me saludó con un beso frío. Durante la comida actuó triste y callada, como víctima visible. Cada tanto alguien me miraba como si yo fuera responsable de su estado. Después del almuerzo, mi cuñado Ernesto se sentó a mi lado. Me preguntó si podía decirme algo. Respondí que ya lo estaba haciendo. Me pidió que no lo tomara a mal. Le dije que entonces probablemente debía tomarlo mal. Suspiró. Dijo que Daniela estaba pasando por una crisis y que yo tenía una forma de ayudar. Le pregunté si se refería a vender mi casa. Dijo que no necesariamente. Tal vez podía hipotecar una parte. Me reí sin humor. Le dije que era muy generoso con mi patrimonio. Ernesto dijo que no lo decía así. Le respondí que así era. Entonces mencionó a Teresa. Dijo que ella habría querido que nos apoyáramos. Miré a Daniela al otro lado de la sala. Fingía no escuchar, pero estaba demasiado quieta. Le dije a Ernesto que Teresa habría querido que Daniela aprendiera a vivir sin convertirnos en cajero. Ernesto se incomodó. Dijo que yo no podía hablar así de mi hija. Le respondí que podía hablar así de una adulta que me pedía vender mi casa para pagar viajes, compras y un negocio mal manejado. Él dijo que Daniela aseguraba que no habían sido viajes. Saqué el teléfono. No pensaba hacerlo allí, pero estaba cansado. Abrí una publicación de Daniela de hacía pocos meses. Playa, hotel, cenas y compras. Luego otra. Luego otra. Le dije que eso había sido mientras debía tarjetas. Ernesto bajó la mirada. Dijo que las redes no mostraban todo. Le respondí que mostraban algo. Daniela se acercó. Preguntó si ahora iba a exhibirla. Le dije, tú puedes hablar de mí con toda la familia, pero yo no puedo mostrar porque digo no. Ella dijo que solo pidió ayuda. Respondí, no, pediste mi casa. La sala quedó en silencio. Daniela empezó a llorar. Dijo, ¿ves? Siempre me humilla. Clara se acercó y dijo que no era momento. Me levanté. Respondí, nunca es momento cuando la verdad no les gusta. Daniela gritó que yo prefería vivir solo entre fantasmas antes que ayudar a mi hija. Me quedé quieto. Todos me miraron. Ese era el momento que ella quería. Que yo gritara, que dijera algo cruel, que quedara como un viejo amargado. Respiré. Le dije, mi casa no está llena de fantasmas, Daniela. Está llena de la vida que construí con tu madre. Y no voy a venderla para tapar deudas que ni siquiera quieres mostrar completas. Ella lloró más. Dijo que su madre estaría avergonzada de mí. Sentí el golpe, pero no caí. Respondí, tu madre estaría avergonzada de que uses su nombre para presionarme. Me fui. Esa noche Daniela me escribió, si no quieres ayudar por las buenas, voy a buscar mis opciones. No puedes tener todo secuestrado hasta que te mueras. Lo guardé. Después escribió, no lo tomes como amenaza, pero tengo derechos. También lo guardé. Al día siguiente se lo envié a Martín. Me llamó en menos de una hora. Me dijo que eso ya no era solo presión emocional. Si Daniela decía que iba a buscar opciones, debíamos estar listos. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que tal vez nada sólido, pero podía enviar cartas, pedir mediaciones, intentar asustarme, decir que yo no estaba bien, presionar por un poder o por una venta. Me pidió guardar los documentos originales en un lugar seguro y cambiar cerraduras si Daniela tenía llave. Daniela tenía llave desde hacía años. Por comodidad, por familia, por confianza. Otra vez esa palabra, confianza. Ese mismo día cambié las cerraduras. No le avisé antes. Cuando lo descubrió, me llamó furiosa. Preguntó si había cambiado la cerradura. Le dije que sí. Preguntó si la estaba dejando fuera de la casa de su madre. Respondí, estoy dejando fuera a alguien que me amenazó con buscar opciones sobre mi casa. Dijo que también era su casa. Le respondí, no, fue la casa de tu madre. Ahora es mi casa. Me llamó bajo. Le dije que bajo fue escribir que si la familia me presionaba, yo iba a ceder. Guardó silencio. Luego preguntó si había guardado ese mensaje. Le dije que sí. Dijo que no podía creer que yo estuviera juntando pruebas contra mi hija. Respondí, yo no puedo creer que mi hija me haya obligado a hacerlo. Colgué. Esa noche dormí un poco mejor. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque la casa volvió a sentirse un poco mía. Guardé las escrituras en una caja de seguridad. Actualicé claves bancarias. Revisé mi testamento con Martín. Dejé instrucciones claras sobre la casa y mis bienes, no para castigar, sino para evitar que mi vejez se convirtiera en una negociación permanente. Mientras tanto, Daniela siguió con su versión. En la familia decía que yo me había vuelto desconfiado, que un abogado me estaba manipulando, que la castigaba por ser mala con el dinero, que mi casa era un mausoleo, que ella no quería lujo, solo sobrevivir. Lo curioso era que, en privado, seguía dejando rastros. Un día escribió, si me das mi parte ahora, no te molesto más. Respondí, no tienes parte ahora. Ella respondió, quédate con tus papeles. La familia sabe quién eres. Le escribí, sí, y pronto sabrán quién eres tú también si sigues presionando. No respondió. Pocos días después llegó una carta de un abogado. No era una demanda formal, aunque estaba escrita para asustar. Hablaba de mediación familiar, derechos futuros, revisión patrimonial y posible afectación emocional del señor Ricardo tras el fallecimiento de su esposa. Leí esa frase varias veces. Afectación emocional. Claro que estaba afectado emocionalmente. Era viudo, pero estar triste no significaba estar disponible para ser despojado. Llevé la carta a Martín. La leyó, levantó las cejas y dijo que era presión. Le
Le pregunté si tenía base. Respondió que no como estaba planteada. Daniela no tenía derecho actual sobre la casa, pero estaban intentando crear una narrativa de vulnerabilidad o conflicto sucesorio anticipado. Martín respondió formalmente. Dejó claro que yo no reconocía derecho actual alguno de Daniela sobre la propiedad, que no autorizaba venta, hipoteca, cesión, anticipo ni administración por parte de terceros, que cualquier conversación sobre apoyo económico debía estar respaldada por información financiera completa de Daniela y no implicaría disposición de mi vivienda, que cualquier insinuación sobre falta de capacidad debía sustentarse formalmente o cesar de inmediato, y que cualquier comunicación futura debía ser por escrito. Cuando Daniela recibió esa respuesta, me llamó llorando. Esta vez contesté. Preguntó cómo pude mandar eso. Le dije que ella había mandado una carta primero. Respondió que quería mediación. Le dije que quería presión con membrete. Ella dijo que solo quería que alguien me hiciera entrar en razón. Le pregunté si entrar en razón significaba vender mi casa. Dijo que significaba ayudarla. Le respondí que ayudarla no significaba vender mi seguridad. Entonces dijo, papá, te vas a morir en esa casa solo. La frase me golpeó. No por la muerte, por la intención. Le respondí, todos nos vamos a morir, Daniela. Pero no pienso quedarme sin hogar antes para que tú no enfrentes tus deudas. Me llamó cruel. Le dije, no, soy tu padre, y por primera vez no voy a confundirme con tu banco. Dijo que su madre la habría ayudado. Cerré los ojos. Respondí, tu madre habría llorado viendo cómo usas su nombre. Ella dijo que no la metiera. Le respondí, tú la metiste desde el primer día. Colgué. Después de esa llamada decidí que no volvería a discutir por teléfono. Todo por escrito. Si quería hablar, sería con Martino en un espacio con testigos. Me dolió poner esa regla, pero me dio paz. La familia no tardó en convocar una reunión. Clara me pidió que fuera solo para aclarar las cosas. Le dije que las cosas estaban claras. Ella insistió. Dijo que Daniela estaba contando que yo quería dejarla sin nada. Respondí, no tiene nada mío mientras yo viva. Clara dijo que lo sabía, pero no terminó la frase. Le dije que ese pero era el problema. Finalmente acepté ir con una condición, escucharía, pero también mostraría pruebas. Fui a casa de Clara con una carpeta. No quería hacerlo. Me parecía humillante tener que demostrar ante mi propia sangre que no era un viejo egoísta por querer conservar mi techo. Pero Daniela había hablado primero. Había construido su versión. Y yo ya no estaba dispuesto a dejar que las versiones sin pruebas gobernaran mi vida. En la reunión estaban Clara, Ernesto, dos sobrinos, una prima cercana, Daniela y yo. Daniela se sentó con los ojos rojos, como si acabara de sobrevivir a algo terrible. Clara empezó diciendo que todos querían evitar que esto se rompiera más. Respondí que entonces debíamos empezar por la verdad. Daniela soltó una risa amarga y dijo, tu verdad. Abrí la carpeta. Le respondí, no, tus mensajes. La sala quedó en silencio. Daniela se tensó. Preguntó si yo iba a hacer eso. Le dije que ella había hecho esto familiar cuando empezó a contar que yo era cruel, controlador y que prefería paredes antes que a mi hija. Ella dijo que era lo que sentía. Respondí que yo iba a mostrar lo que había escrito cuando no estaba actuando para ellos. Clara intentó detenerme. Dijo que quizá no hacía falta leer cosas privadas. Le respondí, mi casa también era privada y ya todos opinaron sobre ella. Nadie respondió. Saqué la primera hoja. Leí el mensaje donde Daniela decía que lo llamara préstamo si quería sentirme mejor, pero que ambos sabíamos que la casa algún día sería suya. Daniela se levantó. Dijo que lo había escrito enojada. Le pedí que se sentara. No grité, pero mi voz salió firme. Ella se sentó. Saqué otra hoja. Leí el mensaje donde decía que si la familia me presionaba, yo cedería. Mi sobrino bajó la mirada. Saqué otra. Leí el mensaje donde decía que no pensaba pasar años pagando por errores cuando yo podía resolverlo vendiendo algo que ni usaba completo. Ernesto se movió incómodo. Le preguntó a Daniela si esos mensajes eran suyos. Ella lloró. Dijo que estaba desesperada. Ernesto insistió. ¿Son tuyos? Daniela admitió que sí. Saqué otro mensaje. Leí, si me das mi parte ahora, no te molesto más. Clara cerró los ojos. Daniela la miró como si la hubiera traicionado. Dijo, ¿ahora todos van a ponerse de su lado? Puse sobre la mesa varias impresiones de redes sociales. Viajes, compras, cenas, hoteles. No lo hice para humillarla. Lo hice porque ella había convertido mi negativa en una crueldad pública. Dije, mientras pedía ayuda por deudas, publicaba esto. No la juzgo por vivir. La juzgo por querer que yo pague las consecuencias mientras dice que mi casa es egoísmo. Daniela lloró con rabia. Dijo que la estaba humillando. Le respondí, no, estoy mostrando la verdad que tú escondiste. Ella dijo que era mi hija. Le dije, y yo soy tu padre, no tu herencia adelantada. Silencio. Esa frase cayó pesada, porque era exactamente eso, herencia adelantada. Ella no quería ayuda para ordenar su vida. Quería dinero para evitar el golpe. Quería que yo vendiera mi tranquilidad para que ella no tuviera que vender sus fantasías. Clara habló despacio. Le dijo a Daniela que ella nos había contado que solo había pedido apoyo. Daniela respondió que eso hizo. Le dije que no, que pidió mi casa. Ella dijo que era demasiado grande para mí. Respondí, no eres quien decide eso. Dijo que yo vivía solo. Le respondí, vivo, esa palabra basta. La miré directamente.
fríamente. Le dije, estoy vivo, Daniela. No soy una cuenta sucesoria esperando activación. No soy un obstáculo entre tú y una propiedad. Estoy vivo y esa casa es mi hogar. Ella se cubrió la cara. Dijo que no podía creer que yo le hablara así. Le respondí que yo no podía creer que hubiera necesitado escucharlo. Ernesto preguntó si realmente no pensaba devolverme el dinero. Ella no respondió. Le dije que en sus mensajes había escrito que lo llamara préstamo si quería sentirme mejor. Mi prima murmuró que eso no estaba bien. Daniela la miró con furia. Dijo que todos allí habían cometido errores. Respondí, sí, pero no todos piden vender la casa de un viudo para taparlos. La reunión cambió en ese momento. No todos se pusieron de mi lado de forma abierta. Las familias rara vez hacen eso. Algunos se quedaron callados. Otros miraron al suelo. Otros intentaron suavizar. Pero la presión perdió fuerza, porque ya no podían fingir que yo me negaba a un préstamo honesto. Daniela había escrito su intención, y la intención tenía su firma. Ella intentó un último golpe. Dijo que su madre estaría avergonzada de que yo la expusiera. Respiré hondo. Respondí, tu madre estaría avergonzada de que uses su memoria como herramienta de presión. Daniela lloró más fuerte. Dijo, ya no eres mi padre. Sentí el golpe. No voy a mentir. Una frase así de una hija entra por lugares donde ninguna defensa llega. Pero no bajé la mirada. Respondí, sigo siendo tu padre. Por eso todavía te ofrezco ayuda real. Me preguntó qué ayuda. Le dije, te acompaño a negociar deudas. Te ayudo a hacer un presupuesto. Te pago una consulta con un asesor financiero o terapeuta si lo necesitas. Te recibo a cenar cuando quieras hablar sin pedirme dinero. Pero no vendo la casa. No te doy una suma sin plan. No firmo préstamos. No entrego herencia en vida. Su cara cambió. No le gustó ninguna de esas ayudas, porque todas exigían responsabilidad. Dijo, eso no me sirve ahora. Asentí. Respondí, lo sé. Y ahí todos entendieron algo que yo ya había entendido. Daniela no quería ayuda. Quería rescate. Después de esa reunión, la familia dejó de llamarme con tanta seguridad moral. Clara me pidió perdón 2 semanas después. Me dijo que no sabía que Daniela había escrito eso. Le respondí que no sabía porque no preguntó. Clara admitió que yo tenía razón. Le dije que me dolió que pensara tan rápido que yo era el cruel. Ella dijo que Daniela lloraba mucho. Respondí, yo también, solo que no lo hacía en público. Clara lloró. Me pidió perdón. Le dije que la perdonaba, pero que no volviera a usar el nombre de Teresa para pedirme que me sacrificara. Prometió no hacerlo. Eso fue suficiente. Daniela, en cambio, se alejó. Me bloqueó algunos días. Luego me desbloqueó para mandar mensajes duros. Me dijo que disfrutara mi casa. Me dijo que me quedara con mis paredes. Me dijo que cuando estuviera enfermo no la buscara. Guardé todo, aunque ya no me dolía igual. O tal vez sí dolía, pero ya no dirigía mis decisiones. Martín respondió formalmente a la supuesta mediación. El otro abogado no insistió. Probablemente, cuando vio los mensajes y la documentación, entendió que no había mucho que hacer salvo presionar emocionalmente, y para eso ya no servía el membrete. Actualicé mi testamento con calma. No voy a detallar todo, porque hay cosas que pertenecen a mi vida privada, pero dejé claro que la casa seguiría siendo mía mientras yo viviera. Dejé instrucciones sobre mis bienes. Dejé condiciones para evitar abusos. Dejé constancia de que mis decisiones estaban tomadas estando lúcido y asesorado. No desheredé a Daniela en un arrebato, pero tampoco dejé el terreno abierto para que ella interpretara mi silencio como permiso futuro. También hice algo que me costó emocionalmente. Preparé instrucciones por si algún día enfermaba. Nombré a una persona de confianza para ciertas decisiones, con supervisión, y dejé claro que Daniela no tendría control automático sobre mis bienes si seguía en esa situación de conflicto. Cuando firmé esos documentos, sentí una tristeza profunda. No porque dudara, porque ningún padre imagina que tendrá que protegerse legalmente de su hija. Al volver a casa, pasé por la habitación que había sido de Daniela cuando era joven. Ya no era su habitación como antes. Había cajas, libros viejos y algunas cosas de Teresa. Me senté en la cama y lloré por primera vez sin contenerme. Lloré por mi esposa, por mi hija, por la familia que creí que tenía, por la casa que ahora debía defender en lugar de simplemente habitar. Pero al terminar de llorar, no llamé a Daniela. No ofrecí dinero. No escribí un mensaje largo explicando mi amor. El amor ya lo conocía. Lo que necesitaba conocer era mi límite. Durante los meses siguientes, mi vida volvió a un orden distinto. Seguí viviendo en mi casa, no como un hombre atrapado en recuerdos, sino como alguien que eligió no ser expulsado por culpa. Empecé a invitar a amigos a comer una vez al mes. Recuperé un pequeño taller que había dejado abandonado. Organicé papeles. Doné algunas cosas de Teresa con cuidado, no porque Daniela me presionara, sino porque yo estaba listo. Guardé otras. La casa dejó de sentirse como defensa y volvió a sentirse como hogar. Daniela tocó fondo financiero un tiempo después. Me enteré por Clara. Cerró oficialmente el negocio, entregó el local que apenas usaba y tuvo que negociar deudas. Algunas amigas se alejaron. El banco la presionó. No fue agradable. Clara me preguntó si iba a ayudarla. Le respondí que ya le había ofrecido ayuda real. Dijo que Daniela no quería verme. Respondí que entonces no podía acompañarla. Clara sugirió que tal vez yo podía pagar una parte de forma anónima. La miré. Le dije que eso sería volver al mismo lugar.
Clara asintió. Pidió perdón. Se notaba que todavía le costaba. A mí también. Una noche, Daniela apareció en mi puerta. No tenía llave. Eso ya era un cambio. Tocó. La vi por la cámara y dudé antes de abrir. Cuando lo hice, no la dejé entrar de inmediato. Le pregunté qué necesitaba. Se veía cansada. No dramática. Cansada de verdad. Dijo que quería hablar. Le respondí que si venía por dinero. La respuesta no había cambiado. Dijo que no venía por dinero. La dejé pasar al comedor, no a recorrer la casa. Ella notó ese límite. No dijo nada. Se sentó. Durante unos segundos solo miró sus manos. Dijo que le había ido mal. No respondí. Dijo que había cerrado el negocio. Le dije que lo sabía. Dijo que Clara me había contado. Respondí que sí. Dijo que estaba negociando deudas. Le dije, bien. Le dolió que dijera bien, pero era verdad. Negociar era mejor que esconderse. Dijo que tuvo que vender muchas cosas. Le respondí que lo sentía. Ella dijo que no lo sentía. Le dije, sí lo siento, pero no voy a rescatarte de eso. Cerró los ojos. Dijo que no había venido a pedir rescate. Le pedí que siguiera. Respiró hondo. Dijo que había leído los mensajes que me mandó. Me quedé quieto. Dijo que se refería a los que mostré en la reunión. Le respondí que yo también los había leído muchas veces. Entonces dijo, fui horrible. No dije nada. Siguió hablando. Dijo que no solo fue horrible por pedirme vender, sino por hablar de la casa como si yo fuera un estorbo, por usar a su madre, por decir que la familia me iba a presionar y por pensar que si lloraba lo suficiente, yo iba a ceder. Sentí que algo se movía en mi pecho. No perdón completo, pero sí algo humano. Le pregunté por qué había venido. Respondió, porque todavía estoy enojada contigo. La honestidad me sorprendió. Luego añadió, pero también sé que hice mal. Le dije que eso era un comienzo. Dijo que no sabía cómo arreglarlo. Le respondí, pagando tus deudas tú, hablando sin mentir, dejando de usar la casa como tema, y aceptando que no tienes derecho a mi patrimonio mientras yo viva. Se mordió el labio. Dijo que le costaba. Le respondí que lo sabía. Dijo que sentía que su madre se había ido y que todo lo seguro había desaparecido. Le dije, para mí también. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo, pareció recordar que yo también había perdido a alguien. No solo ella. Dijo que pensó que la casa era lo único que quedaba de su madre. Le respondí que para mí también, y por eso no iba a venderla bajo presión. Empezó a decir, pero algún día, levanté una mano. Dije, no, se calló. Le dije, no vamos a hablar de algún día. Si quieres reconstruir algo conmigo, empieza por verme vivo hoy. Lloró, no como antes, no como herramienta. O quizá yo quería creer que era distinto. Pidió perdón. Le dije que la escuchaba. Dijo que no me pedía que le creyera. Le respondí, bien. Preguntó si podía volver otro día. Pensé antes de responder. Le dije que sí, pero sin hablar de dinero. Asintió. Dijo, sin hablar de dinero. Esa conversación no arregló todo. No voy a vender una reconciliación fácil porque no la hubo. Daniela siguió luchando con sus deudas y con su orgullo. Yo seguí luchando con la desconfianza. Hubo semanas sin contacto. Hubo mensajes correctos. Hubo recaídas en tono victimista que corté de inmediato. Una vez escribió que yo podía ayudarla un poco con una cuota. Respondí que podía sentarme con ella a revisar presupuesto, pero que no podía pagarla. No insistió. Eso fue nuevo. La familia aprendió también. En reuniones, nadie volvió a mencionar que la casa era grande para mí. Nadie volvió a decir que la herencia debía servir en vida. Nadie volvió a usar a Teresa como argumento frente a mí. Una vez Ernesto hizo un comentario torpe. Dijo que, al final, las casas solo eran paredes. Lo miré y respondí, entonces no vuelvas a pedirme que venda paredes para resolver vidas ajenas. Se quedó callado. No era agresividad, era claridad. Y la claridad incomoda mucho a quienes estaban acostumbrados a tu culpa. Con el tiempo entendí algo importante. No me negué a ayudar a mi hija. Me negué a desaparecer para ayudarla. Hay una diferencia enorme. Ayuda es acompañar a alguien a ordenar su caos. Despojo es entregar tu seguridad para que esa persona no sienta el golpe de sus decisiones. Yo había ayudado muchas veces. Había pagado. Había perdonado. Había suavizado. Había creído. Pero vender la casa habría sido cruzar una línea sin regreso. Porque después de vender no habría casa de Teresa. No habría mi seguridad. No habría independencia. Y, peor aún, Daniela habría aprendido que incluso mi vejez podía convertirse en recurso si presionaba lo suficiente. No, la amaba, pero no iba a enseñarle eso. La última escena que recuerdo con claridad ocurrió un domingo por la tarde. Estaba arreglando una bisagra cuando encontré una nota vieja de Teresa dentro de una caja de herramientas. Era una lista de cosas por reparar. Abajo había escrito, Ricardo, no dejes que esta casa se venga abajo. Nos costó demasiado. Me senté con esa nota en la mano. No pude evitar pensar que Teresa hablaba de más que paredes. La casa podía venirse abajo de muchas formas. Por abandono, por presión, por culpa, por una hija que confundía herencia con derecho inmediato, por un padre cansado que cedía para no ser llamado cruel. Yo no la dejé venirse abajo. No vendí, no firmé, no entregué llaves, no convertí mi duelo en cheque. Mi hija decía que yo prefería una casa vacía antes que ayudarla. Pero mi casa no estaba vacía. Estaba llena de la vida que construí con su madre, de mi seguridad y de mi derecho a envejecer sin ser despojado. Ese día dejé de ser su banco.
poco, y volví a ser el dueño de mi propia vida.